Muchos hombres creen que anteponerse a uno mismo es un acto egoísta, una muestra de desinterés por los demás o incluso algo negativo. Desde pequeños a muchos nos enseñaron que el sacrificio personal era una gran virtud y que dejar nuestras necesidades para después era lo propio de una buena persona. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que se descubre es un profundo cansancio, una sensación de frustración y un vacío interior. Yo, Brian Tracy, he llegado a comprender que el error fundamental no es pensar en uno mismo, sino precisamente lo contrario. El error es olvidarse de uno mismo. Cuando usted no se convierte en una prioridad, termina viviendo para cumplir con lo que otros esperan, reaccionando constantemente a problemas que no escogió, y sin darse cuenta, se va distanciando de sus propios sueños. Quiero ser claro, ponerse primero no significa abandonar a los demás. Significa, ante todo, asumir el control y la responsabilidad de su propia energía, de su propio tiempo y de su propio rumbo. La cruda realidad es que nadie más va a venir a cuidar su vida por usted. En el momento en que usted se coloca como prioridad, la calidad de sus decisiones mejora, sus límites se vuelven más nítidos y cada acción que emprende tiene un propósito más claro. Su mente encuentra orden, su capacidad de concentración se potencia y su desarrollo personal se dispara. El verdadero éxito no llega cuando usted está agotado de complacer a todo el mundo, llega cuando se respeta a usted mismo lo suficiente como para elegirse. Y es que solo quien se cuida a sí mismo, quien dirige su propio rumbo y se respeta, es capaz de edificar una existencia con verdadero significado. Y esa transformación arranca en el instante en que usted toma la firme determinación de ponerse primero. Anteponerse a uno mismo no es una decisión fácil ni cómoda, es un acto que requiere valentía. Yo, Brian Tracy, he observado que la mayoría de la gente vive agotada no por hacer demasiadas cosas, sino porque dedica su vida a todos, excepto a sí misma. Desde muy jóvenes nos enseñan a priorizar las expectativas ajenas, a decir que sí cuando en realidad queremos decir que no, y a dejar de lado nuestras propias necesidades para evitar conflictos o no defraudar a nadie. Con el correr de los años, esa forma de actuar se vuelve un hábito automático. Sin darse plenamente cuenta, la persona comienza a construir una existencia que nunca eligió de manera consciente. Una vida repleta de obligaciones, pero terriblemente vacía de rumbo personal. Ese agotamiento que se siente no es únicamente físico, es un cansancio existencial, es la consecuencia directa de haberse ido abandonando a sí mismo, lenta pero inexorablemente. Quiero insistir en que ponerse primero no es volverse egoísta, es simplemente dejar de ser invisible para usted mismo. Significa asumir de una vez por todas que su tiempo, su energía y su capacidad de concentración son recursos que tienen un límite. Cada vez que usted los entrega sin un propósito claro, los está perdiendo para siempre. Y lo más grave es que nadie más va a hacerse responsable de esa pérdida. El mundo que nos rodea siempre va a demandar más tiempo, más atención, más disponibilidad. Pero si usted no establece límites precisos, su vida no será más que una continua respuesta a las exigencias de los demás. Vivir únicamente reaccionando a lo que viene de fuera es una forma silenciosa de entregar el control de su vida. Y quien renuncia al control, por más que haga muchas cosas y las haga bien, termina inevitablemente frustrado. Hay quienes piensan que empezarán a priorizarse cuando todo lo demás esté en orden, cuando tengan más tiempo libre, más estabilidad o menos responsabilidades. Pero permítame decirle que ese momento nunca llega, porque las responsabilidades no desaparecen por arte de magia. La vida no se detiene ni hace una pausa para que usted pueda encontrarse a sí mismo. Por eso, ponerse primero no es un lujo que pueda dejarse para un futuro incierto. Es una necesidad imperiosa del presente. Es una decisión que debe tomarse en medio del caos, no cuando el caos haya terminado. Esperar a que las condiciones sean perfectas es la estrategia más común para seguir postergándose indefinidamente. El verdadero problema de no priorizarse es que comienza a erosionar su autoestima. Cada vez que usted ignora lo que realmente necesita, se está enviando un mensaje silencioso pero muy claro: yo no importo tanto. Y cuando ese mensaje se repite una y otra vez, termina convirtiéndose en una creencia profunda. Después aparece la culpa por querer algo más, por desear algo diferente, por sentirse inconforme con lo que tiene. Sin embargo, esa culpa no es una señal de egoísmo, sino una señal de conciencia. Es la parte más auténtica de usted, que sabe que no nació para vivir siempre en un segundo plano. Antes de continuar, quiero proponerte algo breve pero transformador. Vea los comentarios y escribe: hoy elijo ser mi prioridad. No es un simple texto, es un compromiso contigo mismo. Al escribirlo, estás interrumpiendo el hábito de ponerte en último lugar y declarando, frente a los demás y frente a ti, que tu tiempo y tu energía importan. Esa frase, cuando la veas publicada, será un ancla, te recordará en los momentos de duda
que no necesitas esperar a que todo esté perfecto para VALORART. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Ponerse a sí mismo primero también conlleva hacerse responsable de su propio crecimiento. Nadie más va a hacer ese trabajo por usted. No espere que alguien se despierte un día y decida que ha llegado la hora de que usted viva la vida que desea. Esa decisión es estrictamente personal, y a menudo es incómoda, porque implica dejar de echarle la culpa a otros, dejar de buscar excusas, y finalmente empezar a actuar. Significa hacerse una pregunta con total honestidad. ¿La vida que estoy viviendo refleja verdaderamente lo que valoro? Y si la respuesta es negativa, tener el coraje suficiente para cambiarla. El éxito no se construye sobre la base del autosacrificio constante. Se construye desde la claridad interior, desde saber con certeza qué es lo importante para usted y tener la determinación de protegerlo. Cuando usted se pone primero, no se vuelve indiferente hacia los demás. Al contrario, se vuelve más fuerte. Porque una persona que se respeta a sí misma, tiene mucho más para ofrecer a los que le rodean. Tiene energía, tiene enfoque, tiene una dirección clara. En cambio, quien se abandona a sí mismo solo puede ofrecer cansancio y resentimiento. Ponerse primero es el acto inicial, el cimiento de cualquier crecimiento real. Es la firme determinación de que su vida no será una simple consecuencia de las decisiones que otros toman, sino el fruto de sus propias elecciones conscientes. No ocurre de manera repentina. Ocurre cada día, cada vez que usted se escucha, se respeta y se elige a sí mismo. Y esa decisión, repetida día tras día, no solo transforma su camino, sino que también cambia la manera en que se relaciona con todo lo que le rodea. Porque cuando usted se coloca en el centro de su propia vida, todo lo demás empieza a ordenarse alrededor de esa elección fundamental. Ponerse a sí mismo, primero se convierte en un desafío real en el momento en que empieza a sentir la incomodidad de tener que cambiar viejos hábitos. Yo, Brian Tracy, he comprobado que muchas personas saben en el fondo que deberían priorizarse, pero no lo hacen por miedo. Miedo a defraudar a otros, miedo a parecer egoístas, miedo a romper con las expectativas que ya se han creado sobre ellas. Ese miedo no surge de la nada, es un miedo aprendido. Durante años, a muchas personas se les inculcó que su valor residía en estar siempre disponibles, en ceder, en adaptarse a los demás. Y aunque ese comportamiento puede generar aprobación externa, también tiene un costo interno enorme. Cada vez que usted se traiciona a sí mismo para complacer a alguien, paga un precio con su energía, con su claridad mental y con su paz interior. El problema es que ese costo no se paga en el momento, sino que se va acumulando. Con el tiempo se manifiesta en forma de una frustración constante, en esa molesta sensación de estar estancado, en la idea de que la vida pasa demasiado rápido sin dejar una satisfacción real. Muchas personas no están cansadas de trabajar, están cansadas de no avanzar hacia algo que sea verdaderamente suyo. Están hartas de cumplir con agendas que otros han diseñado, mientras sus propios sueños permanecen en un estado de pausa indefinida. Y ese tipo de cansancio no se soluciona durmiendo o descansando más, se soluciona tomando decisiones diferentes. Decisiones que al principio generan incomodidad, pero que a largo plazo producen una inmensa liberación. Ponerse primero implica necesariamente redefinir su relación con la culpa. La culpa hace acto de presencia cuando usted empieza a elegir lo que necesita en lugar de lo que los demás esperan de usted. Pero esa culpa no siempre es una señal de que esté haciendo algo mal. Muchas veces, es simplemente la señal de que está rompiendo un patrón en el que su valor personal estaba condicionado a cuánto daba y cuánto se sacrificaba por los demás. Aprender a tolerar esa culpa inicial es una parte fundamental del crecimiento, porque detrás de ella le espera algo mucho más importante, el respeto por uno mismo. Y el respeto propio no se negocia sin pagar un precio muy alto. Otro aspecto crucial es aprender a escuchar sus propias señales internas. El cansancio crónico, la irritabilidad constante, la falta de entusiasmo, no son defectos de su carácter, sino mensajes. Mensajes claros que le indican que algo en su vida está desalineado. Cuando usted se ignora de manera sistemática, su mente y su cuerpo empiezan a protestar. Ponerse primero significa dejar de silenciar esas señales y empezar a responder a ellas con acciones concretas. No con quejas, sino con límites, con ajustes y con decisiones firmes. La mayoría de la gente cree que priorizarse significa hacer menos por los demás. En realidad significa hacer las cosas correctas por las razones correctas. Cuando usted se pone primero, deja de ayudar desde el resentimiento y empieza a hacerlo desde la elección libre. Deja de decir que sí por obligación y empieza a decir que sí con verdadera intención. Esa diferencia transforma por completo sus relaciones, porque la ayuda que nace de una elección consciente es mucho más sana que la que nace de un sacrificio forzado. Y las relaciones sanas, las que realmente valen la pena,
se construyen desde la honestidad, no desde la anulación de uno mismo. Ponerse primero también exige tener una claridad absoluta sobre sus valores. Si usted no sabe lo que es realmente importante para usted, entonces todo le parecerá urgente. Y cuando todo es urgente, usted termina perdiéndose a sí mismo en el camino. La claridad sobre sus valores actúa como un filtro. Le permite decidir con facilidad qué merece su tiempo y qué no. Le permite decir que no sin tener que dar largas explicaciones. Le permite organizar su vida alrededor de lo que realmente importa, no alrededor de lo que hace más ruido. Esa claridad no aparece por sí sola. Se construye mediante la reflexión, la autoobservación y la elección consciente y continuada. El éxito, sea cual sea la definición que usted le dé, requiere de una energía sostenida en el tiempo. Y esa energía no se genera cuando usted vive en un segundo plano. Se genera cuando usted se respeta, se cuida a sí mismo y dirige su propio rumbo. Una persona agotada puede sobrevivir, pero difícilmente podrá crear algo realmente grande. Por eso insistir en que ponerse primero no es un acto egoísta, sino una estrategia inteligente. Es entender de una vez por todas que usted es el activo más importante de su propia vida. Y ningún activo, por valioso que sea, puede producir buenos resultados si se le descuida de manera constante. Cuando usted empieza a ponerse primero, algo fundamental cambia en su postura frente al mundo. Ya no vive corriendo detrás de todo, empieza a elegir, empieza a priorizar, empieza a actuar con una intención clara. Y esa nueva forma de vivir, aunque al principio pueda generar cierta resistencia externa, termina por generar un profundo respeto, porque las personas perciben cuando alguien se gobierna a sí mismo. Y esa capacidad de autodirección es, sin duda, una de las cualidades más poderosas que un ser humano puede poseer. Ponerse a sí mismo primero no significa tener todos los problemas resueltos. Significa, fundamentalmente, decidir que su propia vida también importa. Significa dejar de postergar su crecimiento personal esperando a que alguien le dé un permiso que nadie le va a conceder. Ese permiso solo puede otorgárselo usted mismo, cuando decide con firmeza y determinación dejar de vivir al final de su propia lista de prioridades. Y cuando esa decisión se mantiene firme a lo largo del tiempo, no solo transforma su vida, sino que también cambia la manera en que el éxito empieza a responderle. Ponerse a sí mismo primero se convierte en una transformación profunda en el instante en que usted comprende que decir no es, en esencia, una forma de decirse sí a usted mismo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas viven agotadas porque confunden la responsabilidad con una disponibilidad absoluta hacia los demás. Creen que estar siempre presentes para todos es una virtud, cuando en realidad es una forma silenciosa pero devastadora de abandono personal. Cada vez que usted acepta algo que va en contra de sus prioridades fundamentales, está tomando una decisión, y aunque no lo note en el momento, esa decisión tiene un costo. Ese costo es su tiempo, su energía y muy a menudo su claridad mental. Ponerse primero implica reconocer ese costo y decidir de manera consciente cuándo vale la pena pagarlo, y lo que es igual de importante, cuando no vale la pena. Una de las razones principales por las que tantas personas evitan priorizarse es el temor al conflicto. Temen la incomodidad de poner límites, temen la reacción de los demás, temen parecer egoístas o poco colaboradores. Pero permítame decirle que evitar el conflicto externo suele generar un conflicto interno mucho más profundo. Un conflicto entre lo que usted realmente siente y lo que termina haciendo. Y ese conflicto interno es enormemente desgastante, drena su motivación, su entusiasmo y su sentido de propósito. Con el paso del tiempo, la persona deja de reconocerse en la vida que está viviendo, no porque sea incapaz, sino porque ha cedido demasiado de sí misma. Ponerse primero no significa volverse rígido o indiferente. Significa, simple y llanamente, actuar desde la elección personal y no desde la obligación impuesta. Hay una diferencia abismal entre ayudar porque usted realmente quiere y ayudar porque siente que es su deber. Cuando ayuda desde la obligación acumula resentimiento. Cuando ayuda desde la libre elección fortalece su carácter. La elección le devuelve el poder. Le recuerda a cada instante que es usted quien decide cómo emplear su tiempo y su energía. Y esa sensación de control es absolutamente esencial para cualquier forma de éxito que pretenda ser sostenible en el tiempo. Otro punto clave es entender que su valor no reside en cuánto hace por los demás, sino en quién es usted cuando actúa. Muchas personas buscan sentirse necesarias porque confunden ser necesario con ser importante. Pero ser necesario para otros no es lo mismo que ser valioso. Ser valioso implica vivir en coherencia con sus propios principios, crecer como persona y aportar desde un lugar sólido y seguro. Y para poder construir esa solidez interior, usted necesita, ante todo, cuidarse a sí mismo. Nadie puede dar lo mejor de sí mismo si vive en un estado de constante desgaste interno. Antes de continuar, haz una pausa y vea comentarios. Escribe: hoy decido ponerme primero,
Esa frase es un pacto contigo mismo. Al publicarla, estás dejando de esperar permiso y declarando que tu vida también importa. Será tu ancla cuando la culpa quiera detenerte. Escríbelo ahora. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Ponerse primero también exige una reevaluación honesta y profunda de sus compromisos. No todo lo que empezó en el pasado tiene que continuar en el presente. No todo lo que aceptó ayer sigue siendo correcto para usted hoy. Cambiar de opinión no es una muestra de debilidad, sino una señal clara de evolución personal. La persona que se pone primero se permite a sí misma ajustar su vida a medida que va creciendo. No se aferra a decisiones antiguas por miedo a incomodar a otros. Entiende que crecer implica, inevitablemente, redefinir sus límites y sus prioridades. Y esa redefinición es una señal de madurez, no de egoísmo. El éxito personal no se construye desde el agotamiento, sino desde la claridad. Y la claridad mental solo aparece cuando usted tiene el espacio necesario para pensar, para decidir y para crear. Si su agenda está permanentemente saturada de compromisos que usted no eligió de forma consciente, su mente también lo estará. Ponerse primero significa, en gran medida, proteger deliberadamente espacios para lo que es importante. Espacios para su crecimiento, para el aprendizaje, para la reflexión personal. Y esos espacios no aparecen por casualidad, hay que defenderlos con límites claros y firmes. Mucha gente espera tener más tiempo libre para poder priorizarse, pero el tiempo no aparece por arte de magia, sino que se decide. Cada no que usted dice a lo irrelevante es en realidad un sí rotundo a lo esencial. Cada límite que establece es una inversión directa en su futuro. Y aunque al principio pueda generar cierta incomodidad, con el tiempo produce algo de un valor incalculable: la coherencia interna, esa profunda sensación de que su vida está siendo dirigida por usted, y no por la simple inercia de las circunstancias. Ponerse primero no lo aleja del éxito, al contrario, lo acerca. Porque el éxito verdadero no se mide únicamente por los resultados externos, sino también por la capacidad de sostenerlos en el tiempo sin perderse a uno mismo en el proceso. Cuando usted se prioriza, deja de vivir de manera fragmentada, empieza a vivir con intención, y esa intención es el terreno fértil donde el éxito, en cualquiera de sus formas, puede crecer de manera sólida y duradera. Ponerse a sí mismo primero adquiere un poder verdaderamente transformador, cuando usted comprende que los límites no alejan a las personas correctas, sino que simplemente filtran a las que no lo son. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas viven con un miedo constante a establecer límites, porque creen que van a perder relaciones, oportunidades o la aceptación de los demás, y en cierto sentido, es verdad. Van a perder todo aquello que solo existía gracias a su propio autoabandono. Pero eso no es una pérdida real, sino una liberación. Cuando usted deja de estar disponible para todo y para todos, empieza a descubrir quién valora verdaderamente su presencia y quién solo valoraba su sacrificio. Uno de los cambios internos más significativos ocurre cuando usted deja de dar explicaciones en exceso. Antes sentía la necesidad imperiosa de justificar cada no, de suavizar cada límite, de pedir disculpas por el mero hecho de priorizarse. Pero ponerse primero implica asumir que no necesita el permiso de nadie para cuidar de su propia vida, no necesita argumentos elaborados para respetar su propio tiempo. Un límite claro, expresado con calma, pero con firmeza, es más que suficiente. Y aunque al principio pueda generar cierta incomodidad, con el tiempo genera algo mucho más importante: respeto. Primero, respeto por usted mismo, y luego, el respeto de los demás. Ponerse primero también significa aceptar que no todo el mundo va a entender su proceso de cambio. Habrá personas que interpreten su crecimiento personal como una distancia, su claridad como una frialdad, o sus límites como un rechazo personal. Pero usted no puede construir una vida auténtica si su objetivo es ser comprendido por todos y cada uno. La autenticidad exige coherencia con uno mismo, no un consenso general. Y cuando usted actúa alineado con lo que considera correcto, aunque no sea popular, lo que está haciendo es fortalecer su propia identidad. Esa fortaleza interna reduce la necesidad de aprobación externa y aumenta su seguridad personal de forma exponencial. Otro aspecto clave es reconocer, de una vez por todas, que su energía es finita. Cada día tenemos una cantidad limitada de enfoque, de atención y de fuerza emocional. Si la gasta en compromisos que no aportan nada a su crecimiento ni a su bienestar, al final no le quedará nada para lo que realmente importa. Ponerse primero implica administrar su energía con la misma seriedad y cuidado con que administraría su dinero. No todo merece su inversión. No todo requiere una respuesta inmediata por su parte. Aprender a elegir con cuidado dónde pone su energía es,
sin duda una de las habilidades más importantes para lograr un éxito sostenible. Ponerse primero también transforma la manera en que usted se relaciona con el trabajo y con su propia ambición. Mucha gente confunde el éxito con el sacrificio constante. Creen que trabajar sin parar, sin descanso, es una señal inequívoca de compromiso, pero el sacrificio sin una dirección clara solo conduce al agotamiento. El éxito real requiere un enfoque estratégico. Requiere saber cuándo hay que esforzarse y cuándo es necesario detenerse. Requiere proteger su mente para poder pensar con claridad y así tomar mejores decisiones. Y eso solo es posible cuando usted se convierte en su propia prioridad. Cuando usted empieza a ponerse primero, descubre algo fundamental: su valor no disminuye por decir que no. Al contrario, aumenta, porque deja de ser una persona que simplemente reacciona a lo que viene de fuera y se convierte en una persona que decide activamente. Esa transición es profunda y transformadora. Ya no vive apagando los incendios de los demás. Empieza por fin a construir su propio camino. Y esa construcción exige su presencia, su energía y su visión. Todo ello se pierde irremediablemente cuando usted vive siempre al final de su propia lista. Ponerse primero no es un acto que se realiza una sola vez, sino que es una práctica diaria, constante. Se practica cuando elige descansar en lugar de forzarse innecesariamente. Se practica cuando elige avanzar en lo que es importante, en lugar de distraerse con lo que es simplemente urgente. Se practica cuando elige escucharse a sí mismo, incluso si nadie más lo hace. Cada una de esas pequeñas decisiones diarias refuerza una identidad, la identidad de alguien que se respeta profundamente a sí mismo. Y una persona que se respeta a sí misma de manera natural, toma mejores decisiones en todos los ámbitos de su vida. El éxito es sencillamente incompatible con el autoabandono. Puede que logre cosas, sí, pero no podrá sostenerlas. Puede que avance, pero lo hará a costa de sí mismo. Ponerse primero es lo único que permite que el éxito sea, además de un logro, algo disfrutable y duradero. Porque cuando usted se cuida, se dirige y se respeta, no solo llega más lejos, sino que llega entero. Y puedo asegurarle que llegar entero a la meta es una de las formas más auténticas y satisfactorias de éxito que existen. Ponerse a sí mismo primero alcanza un nivel mucho más profundo cuando usted deja de negociar con aquello que sabe que es realmente importante. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas no fracasan por falta de oportunidades, sino por un exceso de concesiones internas. Concesiones pequeñas, casi invisibles, que se repiten día tras día. Hoy cede un poco de su tiempo, mañana cede un poco de su enfoque, pasado mañana cede un poco de su energía, y así, sin darse cuenta, su vida se va llenando de compromisos que nunca eligió de manera consciente. Ponerse primero implica necesariamente terminar con esas negociaciones silenciosas con uno mismo. Implica tomar la firme decisión de que lo importante no se negocia cada mañana, sino que se ejecuta. Uno de los cambios más importantes ocurre cuando usted deja de esperar una validación externa para priorizarse. Muchas personas se colocan al final de la fila porque esperan que alguien más reconozca su esfuerzo, su cansancio o su valor. Esperan un permiso para descansar, para dedicarse a lo suyo, para decir que no. Pero permítame ser claro, ese permiso casi nunca llega. La vida no concede autorizaciones externas para que uno se cuide a sí mismo. Ponerse primero es precisamente autorizarse uno mismo. Es aceptar de una vez por todas que su propio bienestar no necesita justificación alguna y que su crecimiento personal no requiere la aprobación de nadie. Ponerse primero también exige revisar a fondo la narrativa que usted tiene sobre el sacrificio. Sacrificarse de manera ocasional puede ser un acto noble, pero vivir en un estado de sacrificio permanente se vuelve profundamente destructivo. El sacrificio constante no construye éxito, sino que construye resentimiento, y el resentimiento, tarde o temprano, acaba filtrándose en todo, en el trabajo, en las relaciones personales y en la forma en que usted se trata a sí mismo. Priorizarse no elimina el sacrificio de su vida, pero lo vuelve consciente y limitado. Es usted quien elige libremente cuándo merece la pena sacrificarse y cuándo no. Esa capacidad de elección es, ni más ni menos, una forma de poder personal. Otro aspecto clave es aprender a distinguir con claridad entre lo urgente y lo importante. Lo urgente siempre grita para que le prestemos atención, lo importante en cambio susurra. Y si usted no está atento, pasará la vida apagando incendios urgentes mientras sus objetivos realmente importantes permanecen en una pausa indefinida. Ponerse primero significa proteger espacios para lo importante, incluso en aquellos momentos en que lo urgente intenta invadirlo por la fuerza. Significa respetar su propia agenda, con la misma firmeza con la que respeta sus compromisos externos más importantes. Porque si usted no protege su tiempo, se lo aseguro, nadie más lo hará por usted. Ponerse primero también redefine por completo su relación con el cansancio. Muchas personas se sienten profundamente culpables por descansar,
como si el descanso fuera una señal de debilidad o de falta de compromiso. Pero quiero que lo entienda bien, el descanso no es el enemigo del éxito, sino su más poderoso aliado. Una mente agotada toma malas decisiones, casi siempre. Un cuerpo desgastado reduce nuestra constancia y nuestra capacidad de esfuerzo. Priorizarse implica, en esencia, entender que rendir mejor no significa exigirse más, sino cuidarse mejor. Esa simple comprensión cambia por completo la forma en que usted trabaja, piensa y vive. La persona que se pone primero deja de vivir en modo supervivencia y empieza a vivir en modo dirección. Ya no reacciona a todo lo que ocurre a su alrededor. Elige, decide, ajusta su rumbo. Esa sensación de llevar las riendas reduce drásticamente la ansiedad, porque le devuelve el control. Usted deja de sentirse arrastrado por las circunstancias y empieza a caminar con un propósito claro. Y cuando camina con intención, incluso los obstáculos se perciben de manera diferente. No desaparecen, por supuesto, pero se enfrentan con mucha más claridad y determinación. Vea comentarios y escribe: hoy elijo lo importante sobre lo urgente. Esa frase es un recordatorio de que tu tiempo no es para apagar incendios ajenos, sino para construir tu camino. Al escribirla le dices al mundo y a ti mismo que tu crecimiento no se negocia. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Ponerse primero también fortalece su identidad más profunda. Cada vez que usted se elige a sí mismo, está reforzando una imagen interna: soy alguien que se respeta. Y esa imagen influye poderosamente en todo, en cómo habla, en cómo se mueve, en cómo toma sus decisiones. Las personas perciben, de manera casi instintiva, cuando alguien se gobierna a sí mismo, y esa percepción genera un respeto natural, no porque esa persona imponga nada, sino porque es profundamente coherente. La coherencia personal es magnética, atrae. El éxito verdadero no se construye desde la urgencia constante, sino desde la alineación interna, desde saber qué es lo que usted quiere, por qué lo quiere, y proteger el espacio necesario para poder construirlo. Ponerse primero es, ni más ni menos, la base sobre la que se asienta esa alineación. No es una declaración egoísta, es una estrategia de vida fundamental. Es entender de una vez que usted es el punto de partida de todo lo que crea en esta vida. Y si ese punto de partida está agotado, confuso o permanentemente postergado, entonces todo lo demás que construya a partir de ahí, también lo estará. Ponerse a sí mismo primero no significa que todo se volverá fácil de repente. Significa sobre todo que su vida será honesta. Honesta con sus límites, honesta con sus deseos más profundos, honesta con su responsabilidad personal. Y esa honestidad, aunque al principio pueda resultar incómoda, termina produciendo algo de un valor incalculable, una vida que finalmente se siente como propia. Y cuando la vida se siente propia, el éxito deja de ser una meta lejana y se convierte en una consecuencia natural de vivir con intención y propósito. Ponerse a sí mismo primero se transforma en una auténtica declaración de identidad en el momento en que usted deja de vivir a la defensiva y empieza a vivir con una intención clara. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas no se priorizan porque sienten que están siempre reaccionando a algo, a problemas, a urgencias, a las expectativas de los demás. Viven apagando incendio tras incendio, y al final del día, cuando cae la noche, no les queda ni un minuto ni un gramo de energía para dedicar a lo que realmente importa. Esa forma de vivir es enormemente desgastante, porque nunca en ningún momento hay una verdadera sensación de avance real. Ponerse primero implica, necesariamente, cambiar ese patrón de comportamiento. Implica tomar la firme decisión de que su vida no será solo una respuesta a lo que ocurre en el exterior, sino una expresión consciente de lo que usted ha elegido construir en su interior. Uno de los cambios más profundos se produce cuando usted deja de justificar constantemente por qué necesita tiempo para sí mismo. Antes sentía la necesidad imperiosa de explicarse, de pedir permiso, de esperar al momento adecuado. Ahora finalmente, entiende que su tiempo no es negociable sin que ello tenga consecuencias importantes. Cada vez que se explica en exceso, lo que hace es reforzar la idea de que sus propias prioridades necesitan una validación externa. En cambio, cuando actúa con una firmeza tranquila, sin aspavientos pero con determinación, envía un mensaje muy claro al mundo: mi vida tiene una dirección, y esa dirección no necesita ser defendida con argumentos, solo necesita ser respetada. Ponerse primero también implica asumir, de una vez, que usted no puede hacerlo todo, y lo que es más importante, que ni siquiera debería intentarlo. La creencia errónea de que debemos abarcarlo todo es una trampa mortal que conduce directa al agotamiento. El éxito no le pertenece a quien hace más cosas, sino a quien sabe elegir mejor lo que hace. Y elegir implica, inevitablemente, renunciar. Renunciar a compromisos innecesarios,
renunciar a distracciones constantes, renunciar a expectativas que no le corresponden a usted cumplir. Cada renuncia consciente es en realidad una inversión en su capacidad de enfoque. Y el enfoque, se lo aseguro, es uno de los recursos más escasos y valiosos que existen en el mundo actual. La priorización personal también redefine por completo su relación con el tiempo. El tiempo deja de ser algo que se le escapa de las manos sin control y se convierte en algo que usted administra de manera activa. Usted empieza a decidir cómo empieza y cómo termina cada uno de sus días. Empieza a proteger espacios para pensar, para crear, para avanzar. No porque de repente tenga más horas en el día, sino porque ha dejado de desperdiciarlas en cosas sin importancia. Esa administración consciente del tiempo reduce drásticamente esa molesta sensación de urgencia permanente y aumenta, por el contrario, la sensación de control. Y el control, cuando se tiene, genera una profunda calma interior. Ponerse primero no significa ni mucho menos eliminar la responsabilidad de su vida. Significa ejercerla de una manera mucho más inteligente. Usted sigue cumpliendo con sus obligaciones, sigue aportando su talento, sigue comprometiéndose con lo que es importante, pero lo hace desde un lugar mucho más claro y definido. Ya no dice que sí, por puro impulso o por presión externa, ahora dice que sí con criterio, con conocimiento de causa. Ya no acepta todo lo que le llega, sino que elige. Y esa capacidad de elección mejora exponencialmente la calidad de todo lo que hace, porque cuando usted actúa alineado con sus prioridades fundamentales, su energía se concentra y su rendimiento se dispara. No necesita esforzarse tanto, ni tanto tiempo para lograr mucho más. Otro aspecto clave es aprender a sostener esas decisiones, incluso cuando resultan incómodas, sin echarse atrás ante la más mínima presión. Habrá momentos, sin duda, en los que otros intentarán que usted vuelva a sus viejos patrones de comportamiento. Intentarán que esté más disponible, que sea más complaciente, que se postergue una vez más. Y es precisamente ahí, en esos momentos, donde se pone a prueba su verdadero compromiso consigo mismo. Ponerse primero no es algo que se declare una sola vez y ya está. Es algo que se reafirma cada día, especialmente cuando resulta incómodo, especialmente cuando sería mucho más fácil volver a lo conocido y seguro. La persona que se pone primero empieza a notar algo muy importante: su claridad mental aumenta de forma significativa. Al reducir todo el ruido externo que antes la distraía, su mente dispone por fin del espacio necesario para pensar con mayor claridad y profundidad. Empieza a ver oportunidades donde antes solo veía caos y confusión. Empieza a tomar decisiones mucho más estratégicas e inteligentes. Esa claridad no es una casualidad. Es la consecuencia directa de haberse elegido a sí mismo como prioridad. Y con esa claridad, el camino hacia el éxito se vuelve mucho más visible y sobre todo más coherente. Ponerse primero también transforma de manera radical la relación que usted tiene consigo mismo. Deja de verse como alguien que está siempre corriendo, siempre agotado, siempre al límite. Empieza a verse como alguien que dirige su propio rumbo con determinación. Esa diferencia sutil pero profunda cambia por completo su autoestima. Ya no se mide a sí mismo por cuánto es capaz de aguantar, sino por cuánto es capaz de avanzar hacia sus metas. Ya no se enorgullece de sacrificarse, sino de construir algo con verdadero sentido. Y ese orgullo silencioso, íntimo, que no necesita de aplausos externos, se convierte en una fuente de motivación mucho más estable y poderosa que cualquier reconocimiento que pueda venir de fuera. El éxito sostenible no nace del caos ni del agotamiento, nace de la dirección consciente. Y la dirección consciente comienza en el preciso instante en que usted decide, firme y decididamente, ponerse a sí mismo primero, no por encima de todo y de todos, sino en el centro mismo de su propia vida. Porque solo quien es capaz de gobernarse a sí mismo puede llegar a liderar sus decisiones, administrar su energía y construir su futuro con acierto. Y cuando usted asume ese liderazgo personal, de forma plena y sin reservas, el éxito deja de ser una persecución agotadora y se convierte simple y llanamente en una consecuencia natural de vivir con intención. Ponerse a sí mismo primero se consolida como un principio de vida cuando usted entiende, de manera profunda, que no puede construir una existencia plena partiendo de un estado de agotamiento emocional permanente. Yo, Brian Tracy, he observado que muchas personas creen que estar siempre disponibles para todo el mundo es una señal inequívoca de compromiso. Nada más lejos de la realidad. En la mayoría de los casos, es simplemente una señal de una absoluta falta de límites. Viven respondiendo a todo, resolviendo los problemas de los demás y cargando con responsabilidades que nunca eligieron de manera consciente. Al principio, esa actitud les hace sentir útiles e importantes, pero con el paso del tiempo, lo único que acaban sintiendo es un profundo vacío interior, porque la utilidad sin una dirección clara, sin un propósito personal, termina convirtiéndose inexorablemente en un desgaste insostenible. Ponerse primero implica,
necesariamente, reconocer que su energía no es una fuente inagotable. Es un recurso limitado y precioso que debe ser protegido con celo si es que usted quiere construir algo realmente duradero en esta vida. Uno de los cambios más difíciles de asumir es aceptar que el hecho de priorizarse a uno mismo puede llegar a incomodar a otras personas. Habrá sin duda individuos que se beneficien directamente de su disponibilidad constante y que no entiendan, o no quieran entender, por qué usted empieza a poner límites. Pueden interpretar su cambio de actitud como una muestra de distancia, de desinterés, o incluso como un cambio negativo en su personalidad. Pero permítame decirle algo muy importante: la incomodidad que otros puedan sentir no es en absoluto una señal de que usted esté haciendo algo mal. En muchas ocasiones, no es más que la reacción natural de quienes le rodean al ver que usted ha dejado de ocupar un rol que en realidad nunca le correspondía. La persona que se ha decidido a ponerse primero aprende, con el tiempo, a tolerar esa incomodidad ajena sin dar ni un paso atrás, porque ha comprendido, en lo más profundo de su ser, que su propio crecimiento personal no puede ni debe depender de la comodidad de los demás. Vea comentarios y escribe: hoy me elijo a mí. No es solo una frase, es el acto de poner un límite silencioso pero firme. Al publicarla, le dices al mundo que tu energía tiene dueño y que ese dueño eres tú. Será tu ancla cuando sientas que volver a lo de siempre sería más fácil. Escríbelo ahora. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Ponerse primero también implica dejar de medir el propio valor por la cantidad de problemas que uno es capaz de resolver a los demás. Muchas personas basan su autoestima en sentirse importantes solo cuando están solucionando los problemas ajenos. Y cuando por la razón que sea, dejan de hacerlo, aparece de inmediato un sentimiento de culpa o un profundo vacío. Pero su verdadero valor no reside en su capacidad de carga, en cuanto puede soportar. Su valor reside fundamentalmente en su capacidad de dirección, en su habilidad para marcar su propio rumbo. Cuando usted se convierte en su propia prioridad, empieza a invertir su energía en su propio crecimiento, en su aprendizaje continuo y en la construcción de su visión personal. Y créame cuando le digo que esa inversión genera un impacto mucho mayor, a largo plazo, que cualquier esfuerzo que pueda hacer de manera dispersa, tratando de complacer a todo el mundo. La claridad que surge al ponerse primero, transforma por completo la manera en que usted toma sus decisiones. Antes decidía desde la urgencia del momento. Ahora decide desde la intención consciente. Antes su vida era una continua reacción a los estímulos externos. Ahora finalmente usted elige. Esa transición, que no es inmediata ni mucho menos fácil, es sin embargo profundamente transformadora. Empieza a preguntarse, antes de cada compromiso, si esa actividad merece realmente su tiempo. Se pregunta si está alineada con lo que quiere construir, si contribuye de alguna manera a su crecimiento personal. Esas preguntas, aplicadas de manera sistemática, actúan como un filtro que reduce el ruido y aumenta, de forma espectacular, su enfoque. Y el enfoque, no lo olvide, es un poderoso multiplicador de resultados. Ponerse primero también redefine de manera radical su relación con el éxito. El éxito deja de ser únicamente un resultado externo, algo que se ve desde fuera, y se convierte sobre todo en una experiencia interna profundamente satisfactoria. Ya no se mide solo por los logros visibles, sino por esa maravillosa sensación de estar viviendo en coherencia con uno mismo. Por la certeza de que sus días, sus horas, reflejan fielmente lo que usted realmente valora. Esa coherencia interior produce una satisfacción que ningún aplauso, ningún reconocimiento externo puede igualar, porque nace de la integridad personal, no de la comparación con los demás. Otro aspecto fundamental es aprender a decir que no sin que ese no venga acompañado de un sentimiento de culpa. Decir que no no es un rechazo hacia los demás, es ante todo una protección de uno mismo, protección de su energía, de su tiempo, de su valioso enfoque. Cada no que usted dice de manera consciente es en realidad un sí rotundo a algo que es mucho más importante para usted. Y cuando esta idea cala hondo en su mente, deja de sentirse egoísta por priorizarse y empieza a sentirse simplemente responsable. Responsable de la vida que está construyendo con sus propias manos. Esa responsabilidad es, sin duda, una de las formas más elevadas de madurez personal. Ponerse primero también fortalece, de manera notable, su resiliencia, su capacidad para sobreponerse a las adversidades. Cuando usted deja de vivir permanentemente al límite de sus fuerzas, descubre que tiene muchos más recursos internos para hacer frente a las dificultades reales que puedan surgir. Ya no llega agotado antes de que los problemas aparezcan. Ahora tiene un margen, tiene claridad, tiene la energía emocional necesaria para responder con inteligencia, en lugar de derrumbarse ante la primera dificultad. Esa resiliencia es absolutamente fundamental para poder sostener el éxito a lo largo del tiempo, porque el éxito
No se engañe, no elimina los desafíos, al contrario los exige. La persona que se ha decidido a ponerse primero deja de vivir de manera fragmentada, ya no siente que su vida está dividida en dos mitades irreconciliables, lo que debe hacer y lo que realmente quiere hacer. Empieza a integrar ambas dimensiones. Sigue trabajando, sigue cumpliendo con sus responsabilidades, sigue aportando su talento al mundo, pero sin desaparecer, sin anularse en el proceso. Esa integración reduce drásticamente el conflicto interno y aumenta de forma paralela la sensación de paz interior. Y la paz interior, se lo aseguro, es una base poderosa, sólida, desde la que tomar siempre las mejores decisiones. Ponerse a sí mismo primero no es, en absoluto, un acto de egoísmo. Es, por encima de todo, un acto de liderazgo personal. Es la firme determinación de que su vida tendrá una dirección, un rumbo claro, y que esa dirección será respetada, empezando por usted mismo. Cuando usted asume ese liderazgo personal, sin reservas, su forma de vivir se transforma por completo, se vuelve más clara, más firme y sobre todo mucho más auténtica. Y desde esa autenticidad, desde esa coherencia interior, el éxito deja de ser una lucha agotadora y se convierte de manera natural en una consecuencia de vivir alineado con uno mismo. Ponerse a sí mismo primero alcanza una madurez muy distinta, mucho más profunda, en el momento en que usted deja de sentirse responsable por la forma en que los demás reaccionan ante sus decisiones. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas se postergan a sí mismas porque confunden, de manera peligrosa, la empatía con el autoabandono. Creen, erróneamente, que cuidar de los demás implica cargar con sus emociones, anticiparse constantemente a sus reacciones y evitar a toda costa cualquier tipo de incomodidad que puedan sentir. Pero permítame decirle que esa carga no es empatía, es puro y simple desgaste personal. Ponerse primero significa comprender, de una vez por todas, que usted es responsable de sus propias decisiones, pero no es responsable de las emociones que los demás eligen sentir frente a esas decisiones. Esa simple pero profunda comprensión libera una cantidad enorme de energía, una energía que antes se desperdiciaba en una preocupación innecesaria y agotadora. En esta nueva etapa, usted empieza a notar que su vida se simplifica de manera asombrosa. No porque tenga menos responsabilidades, sino porque sencillamente ha dejado de asumir aquellas que no le corresponden. Ya no intenta salvar a todo el mundo, ni resolver todos los problemas, ni estar presente en todos los lugares al mismo tiempo. Empieza a elegir con mucho más cuidado dónde y por qué se involucra. Y esa selectividad no lo vuelve una persona fría o distante, sino que lo convierte en una persona mucho más consciente. Y la conciencia, el estar despierto y atento a lo que realmente importa, es una de las herramientas más poderosas que existen para construir una vida con verdadero sentido. Cuando usted elige con intención, su energía se concentra, y como consecuencia directa, su impacto en el mundo aumenta de forma exponencial. Ponerse primero también transforma, de manera decisiva, su relación con la culpa. Antes, la culpa aparecía de inmediato cada vez que usted se elegía a sí mismo. Ahora, con esta nueva perspectiva, aprende a distinguir con claridad entre la culpa aprendida y la responsabilidad real. La culpa aprendida es esa que surge de viejos patrones del pasado, donde su valor personal estaba tristemente ligado a la capacidad de sacrificio. La responsabilidad real, en cambio, surge de actuar de manera alineada con sus valores más profundos. Cuando usted elige desde sus valores, desde lo que realmente es importante para usted, la culpa pierde toda su fuerza. Puede que aparezca por un momento. Sí, pero ya no tiene el poder de gobernar sus actos. Usted avanza a pesar de ella, porque sabe en lo más íntimo de su ser que está haciendo lo correcto para su propia vida. Otro cambio profundo se produce cuando usted deja de justificar su cansancio ante los demás, y lo que es más importante, ante usted mismo. Antes sentía la necesidad de ganarse el derecho a descansar, como si solo mereciera cuidarse después de haber llegado al límite del agotamiento. Pero ponerse primero implica, necesariamente, entender que cuidarse no es una recompensa que haya que ganarse, sino una estrategia fundamental para vivir bien. Una mente descansada piensa con mayor claridad y acierto. Un cuerpo bien cuidado responde con más energía y vitalidad. Un sistema interno equilibrado, en el que cuerpo y mente trabajan en armonía, toma, de manera natural, mejores decisiones. El descanso, por tanto, deja de ser un lujo ocasional y se convierte en una parte esencial del plan de vida. Y ese cambio de mentalidad transforma por completo su rendimiento y, lo que es aún más importante, su bienestar general. Ponerse primero también redefine la manera en que usted adquiere compromisos. Ya no promete nada desde el impulso del momento, ni desde la presión externa. Ahora, cuando promete algo, lo hace desde la claridad y la convicción. Y cuando promete, cumple. Esa coherencia, esa palabra que se cumple, fortalece su credibilidad,
tanto hacia los demás como fundamentalmente hacia usted mismo. La confianza que los demás empiezan a depositar en usted nace precisamente de esa consistencia en sus actos. Pero aún más importante es la confianza que usted mismo desarrolla en sus propias capacidades, porque sabe con certeza que no se compromete a costa de su propio bienestar. En esta etapa de madurez personal, su diálogo interno, esa conversación que mantiene consigo mismo, se vuelve mucho más firme y sobre todo mucho más justo. Deja de hablarse a sí mismo como si fuera alguien que siempre va tarde, que nunca es suficientemente bueno, o que debe esforzarse hasta el punto de romperse. Empieza por fin a hablarse como alguien que se está construyendo a sí mismo con intención y con cuidado. Y esa nueva forma de hablarse a sí mismo cambia por completo su postura ante la vida. Se mueve por el mundo con más seguridad, toma sus decisiones con más calma, y se enfrenta a los desafíos con mucha más claridad. No porque todo se haya vuelto de repente fácil, sino porque, sencillamente, ha dejado de estar fragmentado por dentro. Antes de continuar, haz una pausa y vea comentarios. Escribe: hoy no cargo con lo que no me corresponde. Esa frase es un límite en una línea. Al publicarla estás soltando la culpa de no resolverlo todo y declarando que tu energía tiene un propósito, tu crecimiento. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Ponerse primero también le enseña a valorar, y mucho, el progreso silencioso, ese que no se ve desde fuera. Ya no necesita que todo lo que hace sea visible, medible o celebrado por los demás. Empieza a reconocer y a apreciar los avances internos, los que realmente importan, una mayor claridad mental, mejores decisiones, menos resentimiento en el corazón, más paz en el alma. Ese progreso no siempre es evidente para el mundo exterior, pero se siente de manera profunda en su interior. Y cuando usted siente, con toda certeza, que su vida está alineada con sus valores, la necesidad de aprobación externa disminuye de manera natural, hasta prácticamente desaparecer. La persona que alcanza este punto de desarrollo ya no se siente culpable por elegir su propio camino. Ha comprendido de una vez que no puede vivir todas las vidas posibles ni cumplir con todas las expectativas que los demás puedan tener sobre ella. Acepta, con serenidad, que cada elección implica una renuncia, y decide, libre y conscientemente, renunciar a todo aquello que no la acerca a su verdadero propósito. Esa aceptación no es resignación ni mucho menos, es pura y simplemente madurez. Es la profunda sabiduría de saber que una vida bien vivida no es aquella que intenta abarcarlo todo, sino aquella que se construye con coherencia, paso a paso, día a día. Ponerse a sí mismo primero, en este nivel superior, deja de ser una decisión aislada, que se toma de vez en cuando, y se convierte en una forma de vivir, en un estilo de vida. Una forma de vivir donde usted se respeta, se dirige y se elige a sí mismo con constancia, con perseverancia día tras día. Y cuando se vive así, con esa determinación silenciosa pero firme, el éxito deja de sentirse como algo lejano o inalcanzable. Empieza a percibirse, a sentirse como una consecuencia natural de una vida vivida con intención, con claridad y con una profunda responsabilidad personal. Ponerse a sí mismo primero entra en una etapa verdaderamente decisiva cuando usted deja, de una vez por todas, de necesitar justificar su camino ante los demás. Yo, Brian Tracy, he comprobado que muchas personas, incluso después de haber empezado a priorizarse, siguen sintiendo una profunda inseguridad, porque todavía están buscando de alguna manera la aprobación externa. Hacen cambios importantes en sus vidas, ponen límites claros, se eligen a sí mismas, pero internamente siguen preguntándose si lo que están haciendo estará bien, según el criterio de los demás. En este punto crucial, el verdadero crecimiento se produce cuando usted comprende, de manera definitiva, que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con sus decisiones para que esas decisiones sean válidas y correctas. Su vida no es, ni puede ser, un consenso. Es ante todo y sobre todo una responsabilidad personal e intransferible. Es aquí, precisamente, donde se rompe uno de los patrones más profundos y difíciles de erradicar, la necesidad de dar explicaciones constantes. Antes, usted sentía la imperiosa necesidad de defender cada una de sus elecciones, de suavizar cada límite que establecía, de demostrar a los demás que no estaba siendo egoísta. Ahora, con esta nueva conciencia, empieza a comprender que explicarse en exceso no es más que una forma de duda interna, de falta de confianza en uno mismo. Cuando usted confía de verdad en la dirección que ha elegido para su vida, deja de argumentar y de convencer, y empieza, simplemente, a sostener. Sostener sus decisiones sin agresividad, sin culpa, y sin la más mínima necesidad de convencer a nadie. Esa firmeza tranquila, esa seguridad silenciosa, es una señal inequívoca de una profunda madurez personal. Ponerse primero también implica aceptar,
con ecuanimidad, que no todo el mundo va a celebrar su crecimiento personal. Habrá personas, sin duda, que prefieran la versión anterior de usted, esa versión que era mucho más predecible, mucho más disponible y mucho más fácil de influenciar. Y eso, inevitablemente, puede llegar a doler. Pero quiero que entienda que ese dolor no es una señal de que usted esté cometiendo un error, es por el contrario, una señal clara de que está experimentando un cambio real y profundo. Crecer como persona siempre implica, en mayor o menor medida, perder ciertas dinámicas, ciertas relaciones. No me refiero a perder personas valiosas de verdad, sino a perder aquellos roles, aquellas formas de relación, que ya no encajan con la persona en la que usted se está convirtiendo. Y soltar esos roles, dejar ir esas dinámicas, es un paso absolutamente necesario para poder seguir avanzando. En esta etapa de su desarrollo, usted empieza a notar algo de una importancia capital. Su energía, antes tan dispersa, deja de malgastarse. Ya no se siente dividido o fragmentado entre lo que realmente quiere y lo que cree que debe hacer. Empieza a actuar con una coherencia cada vez mayor, y esa coherencia, esa unidad interior, reduce drásticamente el ruido interno. La ansiedad disminuye, la confusión se disipa y la claridad aumenta de forma notable. No porque la vida se haya vuelto más simple, sino porque usted sencillamente ha dejado de complicarla tomando decisiones que iban directamente en contra de sus propios intereses y valores. Ponerse primero también redefine, de manera fundamental, su relación con el fracaso. Antes fracasar significaba, básicamente, decepcionar a otras personas, o lo que era peor, confirmar todas esas dudas internas que usted tenía sobre sí mismo. Ahora, con esta nueva perspectiva, el fracaso se convierte en una parte más del proceso de construcción personal. Usted aprende, finalmente, a fallar sin perderse a sí mismo en el intento. Aprende a equivocarse, a cometer errores, sin por ello abandonarse, sin dejar de quererse y respetarse. Esa capacidad de mantenerse firme, de sostenerse a uno mismo, incluso cuando las cosas no salen como esperaba, es una de las mayores ventajas competitivas que un ser humano puede desarrollar a lo largo de su vida. Porque la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento o de capacidad. Fracasan, simple y llanamente, porque se rinden emocionalmente ante el primer tropiezo. La persona que se ha decidido a ponerse primero, en este nivel de desarrollo, ya no vive esperando a que se den las condiciones ideales para actuar. Ha comprendido, de una vez, que la vida no se ordena y se acomoda para que usted pueda avanzar cómodamente. La vida se ordena, precisamente, mientras usted avanza. Deja por tanto de postergar decisiones importantes esperando a que llegue el momento perfecto, ese momento que nunca llega. Empieza a actuar con la información que tiene en este momento, confiando plenamente en su capacidad para ir ajustando el rumbo sobre la marcha. Esa confianza práctica, basada en la experiencia real, y no en meras ilusiones, fortalece de manera profunda e indeleble su autoestima. Ponerse primero también le enseña a valorar su propio progreso sin necesidad de compararlo con el de los demás. Ya no mide el avance de su vida usando la regla de otros. No acelera el paso por una presión externa, ni se detiene por una inseguridad pasajera. Avanza a su propio ritmo, con plena conciencia de ello, y ese respeto profundo por su propio proceso personal le genera una estabilidad interior a prueba de bombas. Una estabilidad que no depende de los resultados inmediatos, sino de la certeza absoluta de que está caminando, firme y decididamente, en la dirección correcta. En este punto de su evolución, su relación consigo mismo cambia de forma definitiva, para siempre. Ya no se trata a sí mismo como alguien que debe esforzarse hasta el límite para merecer algo. Ahora se trata como alguien que ya merece, y que se esfuerza precisamente porque tiene una intención clara y un propósito definido. Esa diferencia es sutil en apariencia, pero profundamente poderosa en sus efectos. Cambia la forma en que se habla a sí mismo, la forma en que se exige, la forma en que se cuida. Y cuando la relación interna, la relación más importante de todas, se ordena y armoniza, entonces la vida externa, el mundo que le rodea, empieza a reflejar como un espejo ese orden interior. Ponerse a sí mismo primero, en este nivel superior de conciencia, deja de ser una decisión que se cuestiona, que se duda, y se convierte en una identidad que se sostiene con naturalidad. Usted ya no vuelve atrás con facilidad, porque sabe por propia y dolorosa experiencia lo que cuesta abandonarse a uno mismo. Sabe con certeza lo que se pierde cuando se vive siempre al final de la lista de prioridades. Y esa conciencia, esa memoria del corazón, lo mantiene firme en sus convicciones incluso en los momentos más difíciles y desafiantes. El éxito, entonces, deja de sentirse como una meta lejana, inalcanzable, y empieza a sentirse como un camino coherente,
un camino que se recorre con paso firme, un camino donde cada paso que se da tiene un sentido profundo, donde cada renuncia es una elección consciente, y donde cada avance, por pequeño que sea, es un avance real y auténtico. Porque cuando usted se pone primero de verdad, no solo cambia su agenda, lo que hace, cambia su forma de vivir, lo que es. Y esa transformación sostenida con firmeza a lo largo del tiempo, es una de las bases más sólidas, más inquebrantables, sobre las que se puede construir un éxito auténtico y duradero. Antes de terminar, vea comentarios y escribe: hoy valoro mi propio avance. Esa frase es un pacto de silencio contigo mismo. Al publicarla dejas de buscar miradas externas, y empiezas a medir tu éxito con tu propia regla, la de la coherencia, no la del ruido. Si este mensaje resuena contigo, suscríbete a este canal si quieres fortalecer tu mentalidad y proteger tu propósito. Ponerse a sí mismo primero alcanza su forma más completa, más elevada, cuando usted comprende, en lo más profundo de su ser, que no se trata de una etapa pasajera, sino de una auténtica filosofía de vida. Yo, Brian Tracy, he aprendido a lo largo de los años que el verdadero éxito no aparece cuando usted lo persigue con desesperación, sino cuando vive de manera alineada consigo mismo, de forma constante y sostenida. En este punto del camino, en esta etapa de madurez, usted ya no se pregunta si está bien o mal elegirse a sí mismo. Lo sabe, con una certeza absoluta, porque ha experimentado en carne propia lo que ocurre cuando no lo hace. Ha vivido el agotamiento, el resentimiento, la confusión y esa sensación persistente, incómoda, de estar viviendo una vida que, en el fondo, no termina de sentirse como propia. Por todo ello, elegirse a sí mismo ha dejado de ser una simple opción entre muchas. Se ha convertido en una necesidad consciente, en un imperativo de su ser. Aquí, en este nivel de conciencia, ocurre algo fundamental, algo que cambia todo. Usted deja de una vez por todas de medir el valor de su vida por la aprobación que recibe de los demás y empieza a medirla exclusivamente por su coherencia interna. Ya no necesita que los demás entiendan y aprueben cada una de sus decisiones, porque es usted quien entiende, con total claridad, su propia dirección. Esa claridad le proporciona una paz profunda. No me refiero a una paz pasiva, a una quietud inmóvil, me refiero a una paz firme, activa, poderosa. La paz de saber con absoluta certeza que sus días, sus horas, sus acciones reflejan fielmente aquello que usted valora en lo más profundo de su ser. La paz de saber que sus actos no se contradicen con su conciencia. Y cuando esa coherencia, esa unidad interior, se instala de manera permanente en su vida, entonces la vida deja de sentirse como una carga pesada que hay que soportar y empieza a sentirse como una construcción deliberada, una obra de arte que usted mismo está creando día a día. Ponerse primero, en este nivel de realización, significa aceptar plena y gozosamente la responsabilidad total de su propia vida, no como un peso, sino como un privilegio, como la mayor de las libertades. Significa reconocer de manera definitiva que nadie más va a vivir su vida por usted, que nadie más va a tomar las decisiones difíciles que solo usted puede tomar, y que nadie más va a cargar con las consecuencias, sean buenas o malas, de sus renuncias y de sus elecciones. Y esta aceptación plena de la responsabilidad no genera miedo, como algunos podrían pensar. Al contrario, genera un inmenso poder, porque cuando usted asume la responsabilidad total, sin reservas, también asume, de manera automática, el control total sobre la dirección que elige para su vida. Y el control consciente, el saber que usted lleva el timón de su propio barco, es una de las fuentes más profundas y satisfactorias de seguridad personal que existen. En este punto, su relación con el éxito se transforma por completo, de manera radical. El éxito deja de ser una meta externa, algo que hay que alcanzar, y se convierte en una consecuencia natural, un subproducto, de vivir con intención. Ya no se define únicamente por logros visibles como el dinero o el reconocimiento público. Se define, fundamentalmente, por su capacidad de sostener, día tras día, una vida que no lo traiciona a sí mismo. Una vida donde usted no tiene que apagar su luz, silenciar su voz, para poder encajar en un molde ajeno. Una vida donde no tiene que sacrificarse constantemente para ser aceptado o querido por los demás. Una vida, en definitiva, donde su crecimiento personal no le cuesta su propia identidad. Créame cuando le digo que eso, precisamente eso, es el éxito real, el único que merece la pena. Usted también aprende, en esta etapa, que ponerse primero no lo separa de los demás, como erróneamente podría pensar. Al contrario, lo coloca en una posición mucho más sólida y saludable para relacionarse de forma sana y auténtica con los otros. Porque ahora, cuando da algo a los demás, lo hace desde la libre elección y no desde la obligación impuesta. Aporta su talento y su tiempo desde la claridad
y no desde el desgaste personal. Escucha a los demás, sin perderse a sí mismo en el proceso. Ayuda sin generar resentimiento. Comparte su vida sin desaparecer, sin anularse. Esa nueva forma de relacionarse con el mundo eleva la calidad de todo lo que le rodea, porque una persona alineada consigo misma, en paz consigo misma, genera estabilidad a su alrededor, no caos. En este nivel de conciencia, el cansancio profundo, ese que le llegaba al alma, desaparece por completo. No me refiero al cansancio físico normal después de un día de trabajo o de un esfuerzo intenso. Me refiero a ese otro cansancio, mucho más hondo, el cansancio del alma, el cansancio de vivir dividido, fragmentado, el cansancio de saber en el fondo lo que debería hacer, sin embargo no hacerlo. Ese cansancio tan profundo se esfuma, se disuelve, cuando usted vive en coherencia consigo mismo. Puede trabajar duro, puede enfrentar desafíos enormes, puede atravesar dificultades de todo tipo, pero ya no se siente vacío por dentro, porque sabe con una certeza absoluta que está caminando en la dirección correcta. Y esa certeza, esa convicción interna, lo sostiene y lo fortalece incluso en los momentos más duros, en las pruebas más difíciles. Ponerse primero también redefine su concepto de disciplina, de autodisciplina. Ya no se disciplina a sí mismo desde la culpa, desde el debería, ni desde una autoexigencia destructiva que solo busca castigarse. Ahora se disciplina desde el respeto. Respeto por su propio tiempo, respeto por su propia energía, respeto por la vida que está construyendo, por el proyecto de vida que es usted mismo. Esa nueva disciplina, que nace del respeto, y no del miedo, no pesa, no agobia. Al contrario, ordena, da estructura, no castiga, no humilla, fortalece, edifica. Y cuando la disciplina nace de esa fuente tan noble, el respeto por uno mismo se vuelve algo natural, algo sostenible. Se convierte sin esfuerzo aparente en una parte más de su forma de vivir. Al final de este viaje interior, al llegar a este punto de comprensión, usted entiende que ponerse a sí mismo primero no significa en absoluto ponerse por encima de todo y de todos. Significa simple y profundamente ponerse en el centro de su propia vida. Y desde ese centro, desde ese lugar de equilibrio y paz, usted decide, actúa y avanza, no para huir de algo, no para escapar de nada, sino para construir algo con verdadero sentido, algo que merezca la pena. Ya no vive sobreviviendo a los días, esperando a que terminen. Vive dirigiéndolos, dándoles forma con sus propias manos. Ya no se adapta a cualquier camino que se le presente, por cómodo que sea. Elige deliberadamente el suyo propio. Y aquí, precisamente aquí, reside la verdad final, la verdad más importante de todas. Cuando usted se pone primero, con plena conciencia y sin reservas, el éxito deja de ser una persecución agotadora y se convierte en una respuesta natural de la vida hacia alguien que se respeta profundamente a sí mismo. Porque la vida, el universo, la realidad, responde de manera muy distinta a quien se elige, a quien se cuida, a quien dirige su propio rumbo. Y cuando usted vive desde ese lugar de autenticidad y poder, desde ese centro de paz y determinación, no solo alcanza las metas que se propone, construye, ladrillo a ladrillo, día a día, una vida que se siente auténtica, que se siente firme, y que es, en el más profundo sentido de la palabra, verdaderamente suya.